a toda la querida hermandad, siervos de Dios, discípulos, obreros, amigos, que cada día están del otro lado para oír la palabra del Señor. Gracias a Dios por este momento que podemos tener, por estos medios, para seguir comunicando la palabra del Señor. Y en este día quiero mirar acerca del espíritu del anticristo, porque a veces hemos creído, quizás erróneamente, de que el anticristo va a aparecer 5 minutos antes del final, y no es así. El anticristo, el espíritu del anticristo se desató, por decirlo de alguna manera, comenzó a surgir en el mismo momento que Cristo lo venció en la cruz del Calvario a Satanás, y desde ahí, hace ya 2000 años, un poco más, un poco menos, que ya está ese espíritu del anticristo. Anti quiere decir contra. Cristo es ungido, contra el ungido. Y miraba la palabra del Señor en la primera carta de San Juan. Habla mucho del espíritu del anticristo, el apóstol Juan, ya desde aquel tiempo. Así que el espíritu de anticristo, todo aquello que es contra el Señor, ya lleva bastante tiempo que se ejerce esta contrariedad contra el Señor y contra las cosas de Dios. Por eso vamos a mirar detenidamente en este momento lo que dice la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Fíjese, han pasado casi 2000 años de que Juan escribió esta carta. Ya, dice, es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos. ¿Se da cuenta? No está hablando de alguien, sino está hablando de muchos. Esto es plural, ¿no es cierto? Han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjese, ¿no? Los últimos tiempos, lleva tantos siglos ya que vivimos, o que se vive, mejor dicho, a nosotros nos tocó en este siglo, que se vive en los últimos tiempos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y fíjese la expresión, fíjese usted aquí lo que dice el apóstol Juan. Salieron de nosotros. Y aquí hacemos una pregunta. ¿Cómo puede ser que el espíritu del anticristo esté entre los que componen, digamos, las congregaciones o la iglesia, pero el apóstol Pablo después aclara que no pertenecen a la iglesia, porque lo dice él mismo, ¿no es cierto? Pero de repente hay quienes se meten en las iglesias para ir contra el Señor Jesús. Y usted me dirá, pero ¿cómo puede ser, hermano, si va a la iglesia? Todo lo que es contrario, ir en contra del Señor, en contra de las enseñanzas, en contra de la divinidad del Señor, en contra de la deidad, como dice Juan en capítulo 4 también, de probar los espíritus, si son de Dios. Entonces nace la pregunta, ¿no? Que de repente hay personas que están entre aquellos que son la verdadera iglesia, yendo en contra de las enseñanzas. ¿Y cómo uno puede ir en contra de la enseñanza del Señor Jesús, no es cierto? ¿Cómo alguien puede ir en contra de las enseñanzas del Señor Jesús? Enseñando también otra cosa, porque justamente ese es
digamos, lo que el anticristo o el espíritu del anticristo quiere, ir contra las enseñanzas, contra la persona de Jesús. Y de repente hoy vemos muchas falsas doctrinas, porque como dice la Biblia, estos son falsos profetas. No habla directamente de la manifestación de Satanás como si fuera alguien único, sino de que ese espíritu de Satanás de ir contra el Señor se ha metido entre mucha gente, entre falsos profetas, como lo dice Juan también más adelante, entre los que enseñan y los que profetizan, van contra la enseñanza del Señor Jesús. Y al ir contra las enseñanzas del Señor Jesús está yendo en contra de la divinidad de Cristo, en contra de la deidad del Señor. El apóstol Juan dice en el capítulo 4, que lo miramos, para después volver otra vez al capítulo 2. Amados, dice la primera carta de Juan, para los que recién están sintonizando o viendo este programa. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, escuchen bien esta expresión, han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjense que está hablando del Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí espíritu está hablando de el espíritu del hombre, de las personas, porque está en minúscula. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, fíjese otra vez, en minúscula, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Fíjese la palabra, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y es mayor que el espíritu que tiene el mundo, que es el espíritu diabólico, satánico, el espíritu de Satanás. En todas sus manifestaciones, ¿no es cierto? El espíritu de Satanás se manifiesta de diferentes maneras. Falsas religiones, falsas enseñanzas, falsos cultos, falsas religiones. Y siempre queriendo una cosa, ir contra el Señor y contra las enseñanzas del Señor. Porque si hay algo que pudiera el enemigo hacernos creer, ¿no?, como lo hizo con Eva en aquel tiempo del Edén, hacerle dudar de la palabra del Señor. Y ese es el espíritu, llevarnos a dudar, a querer que dudemos acerca de la palabra de aquel que es divino, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda palabra que ha salido de la boca de Jesús es real, es verdad, es genuina. Por lo tanto, todo lo que va en contra de la palabra del Señor, va en contra de la divinidad del Señor y en contra de su persona. Volvemos al capítulo 2 de San Juan, la primera carta de San Juan que estamos mirando. Salieron de nosotros, sí, que estaban metidos ahí, ¿no? Estos falsos profetas se metían dentro de la iglesia, pero sus enseñanzas los dejaba al descubierto, que no eran de Cristo, pero que sí eran contra Cristo. Anticristianos, anticristos. Contra, no solamente en contra de Cristo, sino en contra también de los cristianos. Y este espíritu está en el mundo, dijo el apóstol Juan. Se mueve en los falsos creyentes, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. Se mueve en el mundo de los inconversos, en el mundo de las religiones paganas. Este espíritu que va en contra del Señor Jesús. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido. El apóstol Juan habla mucho en su
en sus cartas acerca de permanecer. Habla de permanecer en el amor, habla de permanecer en la palabra. Es una de las palabras clave en el libro, en estas cartas del apóstol Juan. La palabra permanecer. Ellos no permanecieron con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿no? Por eso el apóstol Juan también dijo en una oportunidad que si no traen esta doctrina, esta enseñanza del Señor Jesús, tampoco lo recibáis en la casa, ¿no es cierto? Hablando de este espíritu que va contra el Señor Jesús. Hay quienes, como dice ahí mismo en el capítulo 4, ¿no es cierto? Van contra la deidad, van contra la encarnación de que Cristo no fue una persona, no se encarnó en un hombre. Y bueno, todo lo demás que habla la Escritura. Así que acá dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros, habla otra vez el apóstol Juan, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso en otra parte de las Escrituras dice que el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad. Que Dios nos ayude en este tiempo de tantos anticristos que han salido, en contra no solamente de la persona de Cristo, sino en contra de sus enseñanzas. Y estar en contra de sus enseñanzas es estar en contra de aquel que las enseñó. Que Dios nos ayude a aquellos que decimos ser cristianos a aceptar toda la palabra del Señor. No solamente aceptar lo que a mí me parece que, bueno, me va a dar algún beneficio. Que Dios nos ayude a aceptar toda la palabra del Señor, todo lo que está escrito como palabra de Dios, todo lo que ha salido de la boca de Dios mediante la unción del Espíritu Santo en hombres de Dios, profetas verdaderos, siervos de Dios verdaderos, como de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Entonces, Dios nos ayude, queridos hermanos, porque de repente, ¿cuál es la intención de los falsos profetas, de este espíritu del anticristo, ¿no? De oponerse a todo? Dice el libro de Apocalipsis también algo, aunque allí habla de la bestia, el falso profeta y todo lo demás. Dice que se opone a todo lo que es de Dios. Y así es el espíritu del anticristo, se opone a todo lo que es de Dios. A veces pensamos, bueno, el anticristo va a aparecer en algún momento de la historia cuando yo esté tan cerca al final, porque siempre habla del último tiempo. Queridos hermanos, para que ustedes tengan una certeza de esto, los últimos tiempos son estos años desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días son los últimos tiempos. Por eso son tiempos de gracia, son tiempos de la dispensación de la gracia, y que tenemos que aprovechar para anunciar la verdad, anunciar a Cristo como el Hijo de Dios. Hay algunas religiones que parecieran ser parecidas al cristianismo, pero de repente cuando uno ve sus enseñanzas, como que dejan al Señor, bueno, fue un gran profeta, dicen algunas religiones, otros dicen, bueno, fue un buen hombre, y nadie dice que fue hijo de Dios. Entonces ahí está el espíritu del anticristo, ¿no? El espíritu del anticristo, porque anticristo, la palabra Cristo significa el ungido. ¿Y quién es el ungido de Dios sino Jesucristo nuestro Señor? Entonces que Dios nos ayude y que podamos en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan peligroso, en este tiempo de tanta incertidumbre, podamos entender que de repente podemos encontrarnos aún dentro de nuestra propia congregación con algún anticristo, con alguno que tenga ese espíritu del anticristo, de ir contra el Señor, de no aceptar no solo la persona de Jesús, sino no aceptar sus enseñanzas. Si no aceptan sus enseñanzas, no aceptamos tampoco su persona. Que Dios nos ayude. Pues ya yo sí, yo a Jesús lo acepto, pero no acepto lo que dice la Biblia. O no acepto, alguno dice lo que dicen los predicadores. Bueno, yo sé que hay predicadores
de todo, ¿no? Hay quienes son verdaderos predicadores y falsos predicadores, porque lo dice la Biblia, son los últimos tiempos de Cristo para acá. Ha habido en la historia tantos falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos cristianos y todo lo demás. Pero llegado a este tiempo, nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, porque justamente son tiempos peligrosos, donde los falsos profetas y los anticristo, están para de repente hacerle dudar al verdadero cristiano o al mundo de que no crea en el Señor Jesucristo. Siempre recuerdo cuando voy a hablar con alguien que no tiene al Señor todavía, recuerdo las palabras que están escritas en la Biblia. El apóstol Pablo dijo: el diablo ha cegado el entendimiento. Fíjese usted la astucia. Ha cegado el entendimiento, como que la persona está atada en su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio y de esa manera no se salven. Porque hay un solo camino, una sola verdad y la vida eterna: Cristo Jesús. ¿Está usted, querido oyente, está en Cristo? ¿Acepta la enseñanza del Señor? ¿O aceptamos en parte? Y es como aceptar en parte a Cristo. Yo tengo que aceptar al Señor y aceptar su palabra. Cuando acepto toda su palabra, estoy aceptando a Jesucristo en mi corazón. Que Dios nos ayude a todos y que podamos entender esto. Hay muchos, y vuelvo a repetir ya para ir terminando esta expresión, este pensamiento. Amados, dice Juan en el capítulo 4, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probemos si son de Dios. Cuando encontramos a alguien que dice ser cristiano, pastor, profeta, apóstol, lo que quiera, el título que quiera ponerle, y de repente va en contra de las enseñanzas del Señor y va en contra de la persona de Cristo, como que sí es un buen hombre, como que sí es un buen profeta, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice el apóstol Pablo ahora en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 7, fíjese, está hablando del tiempo aquel, ¿no? De los albores, del principio del cristianismo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Vio? Está hablando de los últimos tiempos, pero ya está. Está hablando del juicio que Dios también traerá sobre Satanás, ¿no es cierto? Pero está hablando que ya está en aquel tiempo, ya estaba en marcha. Ya estaba en marcha. Y claro, cuando dice la Biblia que Cristo lo exhibió públicamente en vergüenza a Satanás en la cruz del Calvario y quitando el acta de los decretos que nos era contraria, ahí comenzó este espíritu del anticristo a querer funcionar entre las personas para ir en contra de Cristo y negar al Señor Jesús, que es el Salvador de nuestras vidas. No es solamente el Salvador, la única esperanza, porque no hay otro, no hay ningún otro por el cual podamos ir a Dios. Que Dios nos ayude, queridos hermanos y amigos, y cuidado con el espíritu del anticristo. Dijo el apóstol Juan, estaban entre nosotros. Qué tremenda esa expresión, ¿no? Pero no eran de nosotros. Estaban se meten ahí para ver cómo pueden hacernos flaquear en la fe y flaquearlos en la confianza en el Señor Jesús. Que Dios nos ayude. Esté firme, hermano, busque a Dios, ore al Señor, clame a Dios, manténgase en oración, no se distraiga de este tiempo que no nos podemos congregar. De repente entran las distracciones al hogar, ¿no es cierto? Diferentes distracciones que de repente cuando estábamos con más libertad para las reuniones, para salir, para aquí, para allá, no las teníamos, pero de repente se van agregando en este tiempo algunas cositas que antes no estaban. Que Dios nos libre, que no tomen el lugar
que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. El primer lugar en nuestro corazón. Dios te bendiga y será hasta mañana si Dios quiere.